Acabamos de atravesar dos efemérides centrales para el periodismo feminista: el 3 de junio, aniversario de un nuevo Ni Una Menos, y el 7 de junio, Día del Periodismo. Deberíamos estar contentas, ¿no? Lamentablemente no lo estamos. Desde el 2015 hasta ahora hubo 2.000 feminicidios, travesticidios y transfeminicidios, y las demandas no se cumplieron. Nos queda así para recuperar el hito social, político y mediático que significó el Ni Una Menos en el contexto de luchas y activismos históricos del feminismo y del periodismo feminista en Argentina, y cómo nos transformó como sociedad desde entonces en adelante. Por otro lado, en el contexto del 7 de junio, se conocieron los resultados de la última encuesta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que son más para el velorio que para la celebración. La precarización del gremio es enorme y la peor parte nos la llevamos, lamentablemente, mujeres y trans. Te invitamos entonces a este nuevo episodio de Comunicar en Plural. Día del Periodismo. ¿Celebramos mujeres y trans? Sumamos información y análisis para seguir disputando sentido. Insistimos en que el periodismo represente a todas las voces. ¿Pero están todas las voces haciendo periodismo? Desde Comunicación para la Igualdad presentamos Comunicar en Plural, el podcast de la campaña Periodismo con Diversidad, realizado con el apoyo de UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Es imposible analizar o pensar el 3 de junio de 2015 con el Ni Una Menos basta de femicidios como un fenómeno escindido o separado del movimiento de mujeres de nuestro país y de los feminismos en la Argentina. Es un mojón, es parte de, viene a complementar la lucha de las mujeres y los colectivos aliados. Había periodistas de gráfica, había periodistas de televisión, había presentadoras de noticias, había cronistas de calle, había investigadoras. Entonces, todo el conocimiento, las herramientas y las capacidades de cada una lograron enredarse, como sucede en los feminismos, y lograr esto que finalmente sucedió la tarde del 3 de junio con un documento potente y contundente de exigencias y reclamos que hoy día muchos continúan vigentes. Recién escuchábamos a Marcela Ojeda, periodista feminista argentina, refiriéndose al germen del Ni Una Menos, uno de los hitos más grandes en la historia de los feminismos de nuestro país y de la región, vamos a decir, que se inició el 3 de junio de 2015 en un contexto de indignación, de hartazgo social. El femicidio de Kiara Páez fue el desencadenante final. Y bueno, hace muy pocos días, el 3 de junio de este año, de 2022, conmemoramos el 8º Ni Una Menos, desde aquella manifestación inicial que impulsó a casi 500.000 de personas a salir a la calle en 240 localidades del país. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Comunicar en Plural y queríamos empezar, como dijimos, evocando ese primer Ni Una Menos, por una cuestión de fechas que justo nos toca, pero además porque lo vamos a ir vinculando con los temas que nos toca tratar hoy. ¿No es cierto, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ludmi? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, claro, porque el Ni Una Menos claramente se origina en el accionar del periodismo feminista, ¿no? Que es el tema de nuestro podcast. Así que en ese contexto, y siendo también estando en la conmemoración del 7 de junio, que es el día del y la periodista, es que vamos a unir un poco estos dos temas a lo largo del recorrido de hoy. Recordar algunas cifras. El Ni Una Menos fue un hecho social y político fundamental, pero desde ese 2015 hasta hoy se contabilizan, de acuerdo a fuentes diferentes, alrededor de 2.000 asesinatos por razones de género de mujeres, travestis y trans. O sea, las muertes, los asesinatos por razones de género no cesaron desde el 2015 hasta ahora, ni mucho menos, ¿no? Nosotras no nos vamos a referir en particular a estas cifras, solo queremos hacer referencia a que la problemática que dio origen al Ni Una Menos sigue vigente, y sí nos queremos focalizar en el ciberactivismo feminista, el Ni Una Menos como
como un hecho, como un hito justamente representante o que representa este ciberactivismo feminista muy claramente en Argentina y que después se expandió a toda la región y que tuvo impacto a nivel global. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en relación a un evento, digamos, que modifica al feminismo y también a toda la sociedad. Sí, y se suele decir que Ni Una Menos empezó con un tuit, ¿no? Aunque ya recién escuchamos a Marcela Ojeda hablando de la genealogía del movimiento de mujeres. Ella dice, nos fuimos enredando, como suelen hacer los feminismos, y del periodismo feminista que se organizó frente a la gestación del Ni Una Menos. Entonces, si bien es cierto que estuvieron esos tweets y también por eso tuvimos el honor de poder hablar con ella, con Marcela Ojeda, la autora de uno de esos tweets, también es cierto que esto se inscribió en un movimiento que ya venía. Si no, vos no generás por un tuit o dos o tres esa convocatoria masiva y sostenida en el tiempo, porque eso creo que es lo más valioso. No fue una plaza, ¿no? Fue un movimiento, es una consigna, se ha traducido a otros idiomas, es un símbolo. Bueno, en ese sentido nosotras consultamos el artículo Ni Una Menos en Argentina, activismo digital y estrategias feministas contra la violencia hacia las mujeres. Este es un artículo de Claudia Laudano, que lo hizo para el libro Internet y Feminismos, miradas sobre violencias sexistas desde América Latina, un libro de 2019. Ella ahí realiza una genealogía del contexto, como les decía, y de una cantidad de sucesos previos que sustentaron este primer Ni Una Menos. Laudano señala que a partir del tuit inicial se desencadenó, cito textual, una convocatoria multimediática y multisectorial articulada en torno a una demanda histórica del feminismo y el movimiento de mujeres del país. Claro, porque no sé si te acordás, Ludmi, pero yo me acuerdo bien, el tuit inicial, que es el de Marcela Ojeda, desencadena una cantidad de tweets y de contactos en la red social Twitter, justamente entre el grupo inicial de periodistas que conforman el Ni Una Menos, pero desde ese día, que si no me equivoco es el 10 de mayo, hasta el 3 de junio, 10 o 12 de mayo, durante 20 días estallan las redes. Yo en ese momento andaba mucho más por Facebook que por Twitter, y Facebook estaba estallada completamente de convocatorias en todo el país. O sea, esto que señala Claudia fue así, empieza en Twitter y se expande y además se va a la calle, ¿no? Que es como la retroalimentación que hay todo el tiempo entre el ciberactivismo feminista y el activismo concreto en las calles. ¿Qué plantea Claudia de antecedentes concretos del movimiento de mujeres en relación con las violencias, particularmente porque obviamente hay otras demandas y otras acciones en relación a otros temas, como antecedentes del Ni Una Menos? La segunda ola feminista que había llegado a Buenos Aires en 1970, o sea, nos vamos bien atrás, las denuncias callejeras que empiezan con la llegada de la democracia en el 83 en relación a violencia, la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres desde mediados de los 80, los 29 encuentros nacionales de mujeres, yo acá pondría particular énfasis, ¿no? Los que nosotras llevamos sin interrupción, los encuentros nacionales de mujeres, se habían dado 29 hasta el 2015, las articulaciones como la Red Argentina contra la Violencia Doméstica y Sexual y la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres que había surgido en el 2012. Bueno, y acá nosotras hacemos otro aporte al artículo de Claudia, que es el que tiene que ver con el periodismo feminista, que es como la otra pata del Ni Una Menos, ¿no? ¿Por qué o cómo es que un grupo de periodistas desencadena este movimiento apoyado en la movida social? Esto tiene que ver también con que el periodismo feminista venía teniendo sus articulaciones fuertes, y acá te doy paso para que comentes, Ludmi. Sí, acá tenemos un artículo que vamos a citar ahora también, que es el de una compañera nuestra de la asociación, que es Belén Spinetta, que publicó en 2018, que se llama Organizaciones de Mujeres y Redes de Periodistas, el ojo vigilante de la sociedad civil. Este es un artículo que está en un libro de la asociación, que se llama Argentina, Medios de Comunicación y Género. Y ahí Belén lo que cuenta es que en 2015... previo al Ni Una Menos, había 2 redes de periodistas feministas en Argentina
que ya en ese momento tenían una larga trayectoria. La Red Par, fundada en 2006, o sea, ¿no? ¿Viste cuando se dice, bueno, esto es pre ni una menos, post ni una menos, 2014, 15? No, 2006. Y también tenemos la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina, que se fundó unos años después como desprendimiento de la Red Par. Estas dos redes venían haciendo incidencia en los medios para mejorar la cobertura de los temas de género. En ese momento, o sea, no ahora, ¿no? Que tenemos por todos lados monitoreos, guías, manuales, la propia Defensoría del Público se ocupa mucho del tema, sino en ese momento, los inicios de los 2000, tenemos 2 decálogos de la Red Par para el correcto tratamiento. Yo me acuerdo de llegar a esos decálogos cuando empecé digamos, en la facultad, ¿no? En la carrera de grado, lo primero que encontrabas era eso, talleres, incidencia en leyes y demás, y acompañamiento a mujeres periodistas de todo el país para que puedan fortalecer su perspectiva. Así que nos parecía importante sumar la incidencia que tuvo no solamente las periodistas feministas al momento del tuitazo, sino en todo el entramado previo. Exacto, y también agregar, ¿no? Porque al 2015 ya había muchas colegas, pensá que Par tenía ya 10 años, pero había muchas colegas que estaban ya trabajando en medios masivos y en medios alternativos con perspectiva feminista. O sea, había 10 años de trabajo de redes de periodistas que venían sembrando y ya se cosechaba, y muchas periodistas que quizás nunca participaron de esas redes, pero que venían haciendo su trabajo en todo tipo de medios. Incluso pensemos en las agencias digitales de noticias como era Artemisa Comunicación, que surge en el año 2005, 10 años antes del Ni Una Menos, y posteriormente Artemisa, que fue la primera en Argentina, surgieron en distintas ciudades del país muchísimas agencias digitales de este tipo, en Río Negro, en Salta. O sea, había mucha actividad del periodismo feminista previo al 2015 en muchas áreas. Entonces, este sería de alguna manera el caldo de cultivo, podemos decir, sobre el que se emerge el Ni Una Menos, ¿no? Como una acción, volvemos a decir, de ciberactivismo feminista y de movilización social, o sea, esa articulación en general de los movimientos sociales que conmueve a Argentina y que se proyecta. No hay dudas de que el feminicidio de Chiara Páez en mayo del 2015, que es el que desata el Ni Una Menos, es el punto de inflexión que sacude y que nos despierta, ¿no? Que genera este primer tuit, pero que el proceso se inicia un poco en toda esta genealogía del movimiento de mujeres y del periodismo feminista que comentábamos antes. Bueno, y ahora llegamos a 2022, tuvimos varios años de pandemia, de que las marchas no se pudieron hacer o fueron más pequeñas. Igualmente tuvimos el gran hito de la legalización del aborto en el medio de la pandemia, ¿no? Así que no le voy a quitar peso a estos años, pero es verdad que quizás ahora no nos encuentra con el nivel de masividad de otros momentos. Yo estuve contagiada nuevamente ahora, en la semana anterior no pude ir a la marcha, Sandra, pero vos fuiste. Sí, y algo que se notaba, por lo menos que a mí me pareció, y después puse un tuit y muchas compañeras de distintos lugares del país opinaban parecido, es que si vos lo pensás en relación con 2015, 2016, o sea, los primeros Ni Una Menos, no estaban en la calle esas mujeres que marchaban solas, con amigas, en familia, o sea, entre comillas, yo diría las desorganizadas, ¿no? Las que no van ni con un partido político, ni con una organización social, ni con un área de género de algún espacio, que desde el 2015 hasta ahora surgieron muchísimos, ¿no? Yo lo que veía es que tenías mucha movilización de espacios organizados y poca manifestación espontánea, ¿no? También es cierto, bueno, esto que decís, mucha gente estaba con COVID, hacía mucho frío ese día, venimos de 2 años de no estar en la calle, pero me da la sensación de que, y lo dejamos acá como un tema para reflexionar en otro momento, que hay cierta desmovilización quizás vinculada con los primeros años, ¿no? Con la convocatoria masiva de esos primeros años. Tal cual, vamos a dejarlo ahí como una reflexión abierta. Entonces dijimos 3 de junio, Ni Una Menos, 7 de junio, Día de les Periodistas. Ahora vamos directo a eso. Por un periodismo con diversidad, de fuentes, de datos y, claro, de géneros. Todos
los 7 de junio en general recordamos la tarea periodística, ¿no? Este 7 de junio no fue una diferencia. Mucha gente se saluda, te saluda, nos saludamos entre nosotros. La pregunta que nos hacemos hoy desde este espacio es: ¿estamos para celebrar la tarea periodística? Y esta es una pregunta que nosotras ahora vamos a traer algunas cifras de la encuesta nacional, la encuesta anual que hace CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la última 2022 que se acaba de presentar, pero la verdad es que lo que vamos a describir es una situación que no es de un año para acá, ni es desde la pandemia para acá, sino que lleva muchos años, que es la creciente precarización de la tarea periodística. Esta encuesta de CIPREVA nos agarró justas para este capítulo. Ya teníamos, por supuesto, los trabajos anteriores, pero este acaba de salir. Es una encuesta con un peso significativo, porque pensemos que solo abarca Ciudad de Buenos Aires y que encuestaron a más de 1.000 trabajadoras y trabajadores. O sea, es una cifra importante, de 123 medios de comunicación públicos, privados y autogestivos. La hicieron ahora, en mayo 2022. ¿Y con qué se encontraron? ¿Con qué nos encontramos cuando la leemos? Bueno, con que casi la mitad de los trabajadores de prensa de Cava, un 47%, cobró sueldos por debajo de la canasta básica, ¿sí? Esto, bueno, cuando lo escuchen en otro momento, quizás ya esta cifra no diga nada en pesos, pero hoy son 30.800 pesos esa canasta básica. Y esta suma que les digo de cobrar menos de la canasta básica, entre colaboradores y colaboradoras, llega al 90% de los trabajadores de prensa. ¿Qué son los colaboradores y las colaboradoras, no? O sea, ¿qué es eso de, vos trabajás en X medio? No, soy colaboradora. Claro, porque a ver, en general nosotras hablamos de colaboradoras y colaboradores, que es el término que se usa en el gremio de prensa, pero muchas veces se habla de freelancers. Y la verdad es que la categoría freelancers tiene mucho glamour, ¿no? Hay muchas profesiones en las cuales hay freelancers, y la imagen que una tiene de una persona freelancer es que está en su casa relajada, sin horarios, trabaja, no quiere decir que trabaje poco, pero no tiene la presión de estar 8 horas en una oficina, de llegar, fichar, salir, etcétera. Bien, esta categoría tan glamorosa en el gremio de prensa tiene un 90% de precarización, o sea, de sueldos por debajo de la canasta básica, ¿no? Así que de glamorosa en nuestro gremio no tiene nada. Agregar también que las áreas con menos ingresos son prensa gráfica, incluyendo los portales digitales, y radios privadas, y que en la televisión la situación es un poco mejor. En general, lo que plantea la investigación de CIPREVA es que televisión en Cava y medios públicos son los que están en una situación un poco mejor, o sea, por arriba de la canasta básica. De todas maneras, decíamos 30.800 pesos, ¿no? O sea, cobrar 40.000 ya estaría por arriba de la canasta básica, y sabemos que no alcanza para nada. Me gustó esto que dijiste de quitémosle el glamour a la categoría freelance, ¿no? Que no es el joven profesional con ropita hipster tomándose un café, bueno, no voy a decir marcas porque no nos auspician, pero tomándose su café, ya sabemos cuál, con tapita y con su computadora en un departamento súper luminoso, sino que es alguien que está haciendo malabares con un montón de trabajos distintos para distintos jefes, distintas jefas, distintos soportes, que es con lo que nos vamos a meter ahora, ¿no? El pluritrabajo, que es otra de las categorías que aparecen en esta encuesta. Sabemos que este tiempo hubo en Argentina una recuperación del trabajo, no así de la economía en términos reales, pero sí del trabajo. Sin embargo, lo que hay es pluritrabajo, porque no te alcanza con lo que cobras en un lugar y a veces no te alcanza con lo que cobras en 2 lugares. El 50% de las personas afirmó tener 2 o más trabajos remunerados. Y en el 80% de los casos, el motivo es que lo hacen porque no les alcanza el recurso de un solo empleo. O sea, vos podés tener más trabajos porque tenés ganas de crecer y justo podés aprovechar esa época de tu vida para hacer varias cosas a la vez, o podés hacerlo porque tenés que pagar el alquiler, ¿no? Y entonces ahí es donde le sacamos el glamour a la idea de freelancear. Sí, exactamente.
digamos, no hay ningún beneficio en el pluritrabajo, por lo menos en el periodismo, ¿no? Sintetizando la situación general antes de adentrarnos en género, es de una extrema precariedad, sobre todo en la prensa gráfica y radial, y acá la pregunta que nos hacemos es, del periodismo en general o sobre el periodismo hay una gran expectativa, que tenemos que realizar la tarea con responsabilidad, que tenemos que consultar muchas fuentes porque si no se pierde, vamos a ponerlo entre comillas, la objetividad periodística o no se logra, es decir, un gran esfuerzo detrás de la tarea periodística, no es una tarea que se realiza así nomás. La pregunta que nos hacemos es si este periodismo de calidad, que es el que nosotras venimos además promoviendo en la campaña Periodismo con Diversidad, porque justamente la diversidad es calidad, pero implica esfuerzo en la consulta de fuentes, en la mirada, en la investigación, etcétera, se puede ejercer en estas condiciones de precariedad laboral. La respuesta es no se puede. Y entonces eso nos lleva a otra cuestión, que es que está totalmente afectada la libertad de expresión por esta precarización laboral. Esa expectativa de que quien genera información la genere en buenas condiciones, tanto que quede conforme esa persona como lo que ofrece al resto de la ciudadanía como información, está completamente perjudicada en este contexto. Bien, ahora vamos a mirar algunas cuestiones de género que nos permite ver este informe. Tener en cuenta que la encuesta la respondieron un 44% de mujeres y un 0.7% de personas que se identificaron como disidencias sexogenéricas. Bueno, es un número que habla de un ascenso, o sea, en años anteriores había menos mujeres y disidencias respondiendo la encuesta, y también tenemos nosotras nuestro propio antecedente del trabajo que hicimos en 2017 junto a Fundeps, que esto era también Cava sumando Córdoba, y ahí eran un 30% de las mujeres, prácticamente no había personas trans, con lo cual podemos decir que hay un aparente crecimiento del universo de mujeres y personas trans dentro de la profesión. Esto significa que la profesión se va feminizando, pero también significa que ocupamos los lugares más precarizados. ¿Por qué digo esto? Porque en radio, prensa escrita y entre colaboradoras y colaboradores es donde somos mayoría mujeres y disidencias. Y ya les contamos hace un ratito que son justamente las áreas donde hay más precarización. Sí, exacto, y esta, volvemos a decir, es una situación que no es reciente. Ya hace 10, 15 años, cuando trabajábamos relevando estos temas en Artemisa Comunicación, aparecía la cuestión de la feminización de la profesión en paralelo a la precarización de la misma. O sea, a medida que los sueldos de la tarea periodística eran peores, en general los varones se iban hacia áreas mejor rentadas del campo comunicacional y las mujeres íbamos ocupando más espacios con este costo de bajas remuneraciones. Escuchamos ahora a Micaela Polak, ella es secretaria de Mujeres y Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y Micaela lo que hace es como un análisis y una observación sobre esta encuesta que acaban de sacar. Vemos que se repite una tendencia que viene sucediendo hace muchos años, y es que hay más mujeres en las ramas con peores condiciones laborales, es decir, las mujeres somos más en sectores de mayor precarización. En radio, por ejemplo, somos el 48%, es más alto el porcentaje que el del total. Las freelance o colaboradoras somos el 46,5%. Y ahí vemos que por más eufemismos que usemos, el término correcto es el de precarización, no freelance ni colaboración. Y del total del universo de mujeres y disidencias que respondieron las encuestas, siempre hablamos de esto, ¿no? Que fueron quienes participaron, el 24% afirmó cobrar menos que sus compañeros varones que realizan la misma tarea. Así que las mujeres seguimos siendo las más precarizadas y además somos las más afectadas por las tareas de cuidado. Y tenemos también un dato que preocupa en este 2022 respecto de la encuesta del año anterior, y es que creció el porcentaje de mujeres y disidencias que afirman haber sufrido situaciones de violencia por motivos de género, ya sea en su casa o en el ámbito del trabajo.
Ahí estaba entonces Micaela Pollack hablándonos directamente en nombre de CIPREVA y analizando ella también las cifras de este informe. Nos queda por mirar un poquito la cuestión de tareas de cuidado, que ahí ella también lo mencionaba. Lo que se preguntó es por la percepción, ¿no? Si te sentís muy afectada, afectado, afectade por las tareas de cuidado en relación a tu desarrollo profesional, o sea, cómo te incide en tu día a día. Y bueno, adivinen a quiénes les afecta más. Hubo un 49% de mujeres que se vieron afectadas, que respondieron que se veían muy afectadas, frente a un 33% de varones, que igual es una cifra, ¿no? Digo, es un tercio de los varones diciendo que se vieron afectadas, pero la verdad que frente a un 49%, bueno, siempre salimos a la baja. Y a la vez casi el 45% de mujeres y disidencias dijeron dedicar 6 horas por día a los cuidados. 6 horas diarias. Mientras que el 29.5% de los varones también dijeron dedicar este tiempo. Así que acá de nuevo digo, un 29.5% es una cifra que se puede considerar interesante, pero frente a un 45% en el caso de mujeres y disidencias. Con esto damos por cerrada esta parte del episodio. Pueden descargarse la encuesta desde la web de CIPREVA y conocer los datos más en profundidad o ver las redes del sindicato. Nosotras ahora nos vamos a meter con un tema que lo dejó ella picando recién, Micaela, que es el de la violencia laboral al interior de los medios. Más caras en la tele para comunicar en plural. Entramos entonces en el último aspecto del episodio de hoy, que tiene que ver justamente con las situaciones de violencia hacia el interior del gremio periodístico, y ahí nos vamos a apoyar primero también en los resultados de la encuesta de CIPREVA, donde el 19,4% del total dijo haber sufrido maltrato laboral por parte de un jefe, o sea, un 20%, un 9,2% dijo que padeció violencia psicológica, y la problemática de las jefaturas, o sea, de que no te gusta tu jefa o jefe, o no tenés buen vínculo, o no están bien las cosas, figura como el segundo ítem que quieren modificar las y los periodistas de las relaciones laborales. El primero claramente es el salario, ¿no? Que es el tema que tocamos antes y que es dramático ya, pero el segundo aparece como problemas en las jefaturas. Y específicamente la violencia vinculada a mujeres y colectivos de la disidencia sexogenérica, según la encuesta de CIPREVA, aumentó la percepción que tienen de haber recibido violencia del 9% en 2021 al 13% en 2022. Y de este porcentaje, de este 13%, el 78% dijo que la sufrió en su espacio laboral, porque también se relevaban las situaciones de violencia de género en sus vínculos personales. Nada menor, ¿no? Que la mayoría de la gente que dice haber sufrido violencia la haya sufrido en el lugar donde trabaja. Eso nos preocupa y mucho. No sé si ustedes recuerdan que en el capítulo 2 de este podcast la escuchamos a Claudia Acuña, que es periodista y que es referente de periodistas argentinas, justamente, ¿no? La colectiva, que nos contaba sobre lo que pasó cuando presentaron el informe América. Si no se acuerdan, pueden ir a buscarlo. También pueden ver tenemos un capítulo del Género en Foco, de nuestros videitos, que habla específicamente, el número 10, específicamente todo sobre este informe. Bueno, es un reporte que hizo la colectiva para denunciar lo que se llama, voy a citar textual, el método cruel de producción de noticias que sostiene el multimedio Grupo América, ¿no? O sea, hablan de una cosa sistemática de maltrato en el Grupo América, donde tenemos América, donde tenemos A24. El foco está en el que en ese momento, previo en realidad a ese momento, había sido gerente de noticias del canal. Estoy hablando de Antonio Laje, de quien directamente hablan del modo Laje, ¿no? Como una forma sistemática de maltrato. Este es un documento que se presentó en distintos organismos del Estado, que se presentó ante CIPREVA también. Y bueno, vamos a recordar un poco lo que nos decía Claudia sobre esto.
En diciembre del año pasado presentamos el Informe América con 40 testimonios sobre durísimo maltrato laboral que sufrían las y los trabajadores del Noticiero Central, que conduce Antonio Laje, que en ese momento también era gerente de noticias. Ya a esta altura tenemos dictamen del Ministerio de Trabajo favorable a las y los trabajadores, pero no tiene herramientas el Estado para hacer obligatorio el cumplimiento de una capacitación para quienes manejan esa empresa, para que entiendan que tienen que respetar los derechos laborales. Escuchábamos recién entonces a Claudia Acuña, que nos contaba un poco el devenir del Informe América, la situación actual, y para este episodio de hoy sumamos la voz de Luisa Barbosa. Ella es delegada de CIPREVA en América TV y en A24, y es una de las personas damnificadas por los maltratos del AGE, ¿no? Y ella nos cuenta que desde CIPREVA no participaron del Informe América, pero sí realizaron otras acciones que se fueron resolviendo en asamblea, como un video, una pegatina, donde lo que planteaban no es exigencia laboral, sino que es maltrato y que tuvieron una repercusión viral. La escuchamos a Luisa. Soy Luisa Barbosa, delegada de América TV y A24. El año pasado, en una asamblea, las compañeras y los compañeros de la redacción decidimos apoyar a quienes habían denunciado a Antonio Laje por maltrato. En un video que, digamos, después se hizo viral, hicimos esta pegatina que decía: no es exigencia, es maltrato. Y bueno, digamos que fue un punto de inflexión, tanto para nosotras y nosotros como para la gerencia de América TV. Después de esa asamblea, esa pegatina, y de que trascendió en distintos medios y en las redes sociales, tuvimos una reunión con la gerencia, con los CEOs, y digamos, ahí se puso de manifiesto que ya no se iba a permitir nada de maltrato, que era una nueva etapa de la empresa y que no se permitía el maltrato, y no importa de quién viniera, ¿no? Si era un CEO, un gerente, él o la periodista estrella, no se iba a permitir más maltrato. Eso es positivo, hubo una especie de cambio en la empresa con respecto a eso, pero lo cierto es que Antonio Laje sigue al aire, sigue teniendo su programa, y aunque tuvo que pedir disculpas, y pidió disculpas a quienes habían sido sus víctimas, entre las cuales estaba yo, me consta que pidió disculpas. Bueno, por supuesto que eso no cura nada ni cambia nada de lo que hizo, pero bueno, lo tuvo que hacer. Igual él sigue teniendo su programa y sigue estando al aire. Escuchábamos entonces recién a Luisa Barbosa, delegada de CIPREVA y también damnificada por las agresiones de Antonio Laje, y una cosa que también se cuestiona es que justamente Antonio Laje siga manteniendo su programa cuando el canal, frente a otras situaciones de denuncias de abuso y violencia, como el caso de Ari Paluch, sí levantó el programa, ¿no? O sea, qué privilegio tiene Antonio Laje que América lo sigue manteniendo en su programación, aún con un informe lapidario como es el Informe América, con muchísimos, pero muchísimos testimonios. El informe es público, lo pueden buscar. Como cierre, solo comentar que cuando nosotras desde Comunicación para la Igualdad junto a Fundeps hicimos en 2017 la investigación sobre organizaciones de medios, relevábamos si las empresas tenían algún espacio donde llevar denuncias vinculadas a maltrato laboral y a violencia de género en particular. Y ninguna de las empresas encuestadas, ni en Buenos Aires ni en Córdoba, disponía de un área específica para el abordaje de las violencias. Incluso cuando les preguntábamos, nos decían, esto se hace desde recursos humanos. Era una respuesta obvia. Dentro de todas las tareas que maneja recursos humanos estaba esa, y en general la respuesta además era porque no tenemos casos o tuvimos un caso. O sea, un poco como negando la situación cuando sabemos que en los medios es una situación, no sé si diaria, pero sí bastante constante, sobre todo en medios muy grandes con mucha cantidad de personal. Sabemos que esto un poco se está modificando en los últimos años, donde sobre todo impulsado por el feminismo, hay muchos medios que están avanzando en diseñar protocolos propios de violencia de género, en algunos casos protocolos propios y en otros casos
toman protocolos más generales. Por ejemplo, Cipreva tiene un protocolo que lo toman muchos medios como parte de su accionar. Estaría bueno saber si además de incorporar el protocolo, se hacen acciones en relación al mismo, porque si no la incorporación de una herramienta no alcanza, se tendrían que hacer campañas de prevención, tendría que haber un área donde se puedan presentar eventualmente denuncias, etcétera. O sea, faltaría un poco monitorear qué está pasando con estos protocolos que están surgiendo en los medios y que es una política de género muy valorable, pero todavía incipiente. Con esto entonces terminamos con el episodio de hoy, que lamentamos que no haya sido pum para arriba, sino que hayamos traído un poco de noticias tristes, pero bueno, a veces toca dar esto. Ludmi, entonces te despido, nos despedimos. Hasta el próximo episodio es el último de esta serie de Comunicar en Plural. Y nos encontramos ya para cerrar, nos vamos a meter más con las políticas de comunicación y género vigentes, vamos a ir por esos lados. Feliz día si nos están escuchando, entonces en la semana, el mes de les periodistas, les comunicadores, comunicadoras, en ese sentido amplio. Ojalá mejoremos las condiciones laborales y lo tenemos que hacer como hemos conseguido todo, ¿no? Desde abajo, incidiendo hacia arriba, porque no hay otra manera. Así que, bueno, Sandra, nos encontramos entonces la próxima. Chau, Ludmi, nos vemos. Escuchaste un podcast de Comunicación para la Igualdad, realizado con el apoyo de WAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Si querés saber más de nuestra campaña, busca Periodismo con Diversidad en tu red social favorita o en comunicarigualdad.com.ar. Y no te olvides de seguirnos en Spotify para enterarte cada vez que sale un nuevo episodio. Escuchaste a Sandra Chaer y a Ludmila Fernández López en la conducción de este episodio. La producción estuvo a cargo de ellas y de Paola Ramírez Barahona. En la locución escuchaste a Celeste Giacheta, grabado y editado por 25 Horas Producciones.